Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Les recordamos que en Twitter estamos en @lavenganzaradio, también @am750 es el Twitter de la radio, y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Hablaremos esta noche de la belleza, y particularmente la belleza en Grecia. Allí la belleza era deseada hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de los buenos rasgos. Por feas, las niñas eran llevadas diariamente al templo de Helena, se las colocaba delante de la mujer más bella y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Una persona hermosa después de muerta podía ser incluso objeto de veneración. La misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Se daba el caso de dejar sin atacar a un guerrero por solamente ver en su belleza algo de sobrehumano. Es decir, la belleza también inspiraba un cierto temor. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. Ante todo se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Idas, según la Ilíada, era el más fuerte y osado de los hombres. Se había enamorado de la bellísima Marpesa, la hija de Ebeno. Idas, sin siquiera molestarse en cortejarla, la raptó para poder unírsele. Bien. Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro alado que le había regalado Posidón. Ebeno, el padre de Marpesa, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance y se mató en la persecución. Idas regresó entonces tranquilo a Mesenia, su patria, y se casó con Marpesa. Pero allí se encontró con una disputa que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Quiso robársela a Idas, pero él se opuso y desafió al dios a luchar. Mire qué guapo el tipo. En ese momento apareció Zeus e intervino para separar a los dos contendientes. Zeus otorgó a Marpesa libertad para elegir al que quisiese. Mire qué contemporáneo Zeus, que dijo, no, que elija a ella. Y ella, que después del rapto había sido bien tratada por Idas, lo eligió a él y no a Apolo, por muy dios que fuese. Mira, esto es muy raro. Igual, sí. Si es difícil conservar prendas que otros codicean, calcule si el que la codicea es un dios. Por eso conviene ponerse de novio con personas cuya belleza no esté muy expuesta. Personas que vivan en lugares retirados. Claro, me dirán, en esos lugares es muy difícil encontrar grandes bellezas porque hay poca gente. Bueno, no sé. Hablemos ahora de Teófane. Era una tracia, también de extraordinaria belleza, hija del rey Bisaltes. Todos los nobles la pretendían, como acabo de decir, y la cortejaban, qué sé yo, Teófane de aquí, Teófane de allá. El dios Posidón se enamoró de ella, y para evitar a los otros pretendientes, la transportó a la isla de Crumisa, donde no había nadie. Hizo lo que yo acabo de aconsejar, ¿no? Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron del lugar donde se ocultaba. Salieron entonces a buscarla y llevamos a la isla de Crumisa. Y Posidón, para engañarlos, según los mitógrafos, transformó a la joven en una bellísima oveja. Él se convirtió en carnero y todos los habitantes de la isla de Crumisa también quedaron convertidos en ovejas. Me enamoré de una oveja, me he convertido en cordero, me dijeron los vecinos, usted no ha sido el me enamoré de una oveja. Ahora bien,
Acá corresponde hacer una pequeña aclaración, ¿no?, con respecto a esto de convertirse uno en una oveja. Pero la voy a hacer después. Lo que hay que decir es que los pretendientes quedaron desorientados. ¿Y qué le Pues pasó? llegaron a la isla de Crumisa y lo encontraron nada más que carneros y ovejas. Posidón, entonces, bajo la forma de un carnero, se unió a Teófane, y Teófane le dio un hijo, nada menos que el carnero del Vellocino de Oro. Aquel carnero que llevó hasta Cólquide, a Fixo. Bueno, hay una historia larguísima la del Vellocino de Oro, ¿no? Pero lo que yo le quería decir es esto. Parece más o menos razonable que alguien se convierta en un carnero, o en un burro, o en un surubí, para, qué sé yo, para burlar una vigilancia, para engañar a algún enemigo, para evitar los demasiados pretendientes, o para completar, digamos, las intrigas previas de un episodio amoroso. Pero cuando llega el momento de la unión, es indispensable que uno retome su forma original, y mucho más todavía que el objeto de nuestro amor retorne a su forma original. Imaginemos que un hombre se enamora de una dama por su rostro noble, su cabellera, su cuerpo perfecto. ¿Qué pasa si debe unirse a ella mientras la muchacha ha tomado la forma de una oveja? Bien. ¿Qué hace? ¿Qué Se oveja? pone a pensar en aquel cuerpo que lo enamoró mientras le pasa la mano por el lomo a la oveja, que a lo mejor, qué sé yo, incluso está llena de pasto. ¿Cómo hace para convencer usted mismo a su cuerpo de que aquel bacalao que está abrazando es en verdad la mujer amada? No. Un hombre sensato sabe perfectamente cuándo ha llegado el momento de volver a la forma original. Y si uno tiene la mala suerte de ser un bacalao, deberá, aunque sea durante el tiempo que dure la unión, volver a ser un dios del Olimpo. ¿Cómo es un dios del Olimpo? Y es un hombre joven y hermoso. Sí. Es así la cosa. Quiero contar la historia de otra persona muy hermosa, que es Faón. Faón era un barquero viejo y pobre de la isla de Lesbos. Y era feísimo el tipo. Y un día la diosa Afrodita, disfrazada de anciana, se subió al bote de Faón para hacer un trayecto. Tenía que cruzar un brazo de mar, andás a ver. Y Faón, al terminar el viaje, no le quiso cobrar. No, dice, deje señora, no es nada. Y Afrodita le dio en recompensa una redoma que contenía un bálsamo con el que uno debía untarse todos los días. Y Faón, untándose todos los días con aquel bálsamo, adquirió una extraordinaria hermosura, y se enamoraron de él todas las mujeres de la isla de Lesbos, donde vivía, ¿no? Especialmente la famosísima Safo de Lesbos, que según dicen las malas lenguas, se mató por él. Se enamoró del viejo Faón, ahora ya convertido en lindo, y como el tipo parece que no le dio bolilla, se mató. Otras famosas por su belleza, Psique. La historia de Psique y Eros, es una historia un poco engorrosa, que yo creo que no pertenece al ámbito de los mitos griegos, sino que es una construcción bastante posterior, quizá del helenismo, quizá de más aquí todavía. Pero sí que tenía dos hermanas y las tres eran bellísimas, pero decía, la belleza de Psique era sobrehumana. Extraordinario considerar una belleza sobrehumana. Y pasaba que mientras las otras dos hermanas, que eran lindas, pero no tanto, conseguían novios en cada esquina, a Psique nadie se atrevía ni a mirarla. Nadie se atrevía ni a mirar, porque tenían miedo a la belleza, era demasiada belleza. Y yo he conocido personas así. Yo he conocido mujeres tan hermosas que esa belleza se les volvía en contra.
los hombres no se atrevían, preferían anotarse triunfos con bellezas de segunda fila, o nunca estaba segura ella de sus logros, porque pensaban que todo lo lograba porque era hermosa y porque todos querían estar con ella. A veces todos querían estar con ella y a veces nadie quería estar con ella. A veces es una desgracia la belleza. Recuérdese la belleza de Helena de Troya, que desató una guerra, ¿no? Pero ya se veía venir, con Helena ya se veía venir. El papá de Helena, el viejo Tindario, ya cuando era una niña, dijo, acá se viene, ¿no? Y ahí están Teseo y su amigo Piritoo, cuando Helena era una muchacha de 11 años, 12 años, la raptaron. Y una vez que la raptaron, dijeron, bueno, ¿quién se la queda? Y creo que se la jugaron a los dados. Era una época fatal para el feminismo, ¿no? Y ganó Teseo. Y entonces, como era muy chica todavía, la dejó en la casa de su vieja. Dice, vieja, cuídeme esta niña que hemos raptado hasta que alcance edades más tentadoras. Y la dejó ahí y se fue a recorrer el mundo. Teseo, un héroe, el héroe de Atenas. Por suerte, el viejo Tindario andaba por ahí y la rescató. Pero igual ya sabía Tindario la que se venía. Y efectivamente, cuando alcanzó Helena su edad mayor, ya cuando era una muchacha de 15, 16, 17 años, todos los príncipes de Grecia la pretendían. Y él entonces los convocó a todos. Hizo una especie de reunión, de congreso de pretendientes de Helena y les habló. Dijo, bueno, acá dice, lo que tenemos que hacer es que elija a ella y todos los que estamos aquí tenemos que firmar, comprometernos, incluso antes de esta elección, en defender al que Helena elija. Pero no era una idea del viejo Tindario, era una idea de Ulises, de Odiseo, que le había dicho, mire, Tindario, yo le voy a dar un consejo y después usted me va a recompensar. El consejo que le doy es, llame a todos los príncipes y hágale firmar que Helena va a elegir al que más le gusta, y una vez que lo elija, todos los demás se comprometen a salir en defensa del marido si es que alguien le disputa el derecho sobre Helena. Así lo hicieron. Ulises, por el consejo, Odiseo, pidió la prerrogativa de casarse con la nieta de Tindario, que se llamaba nada menos que Penélope. Eso es lo que dice. Mire, yo me conformo con Penélope. Y fueron todos los príncipes de Grecia allí a que eligiera. Bueno, Lamena eligió a Menelao, que era el príncipe de Esparta, el hermano de Agamenón, y se casó. ¿Y cuándo estalla la guerra? Bueno, estalla la guerra cuando hay un concurso de belleza entre las diosas, ¿no? Que estaban Afrodita y Hera y Atenea, creo. ¿Sí? A ver cuál era más linda. Lo agarraron un pastor que había por ahí, que casualmente, como todos los pastores griegos, no era tal, era en realidad el hijo perdido del rey Príamo de Troya. Pero bueno, lo agarraron porque era un pastor muy juicioso. Los pastores juiciosos es raro, ¿no?, en estos tiempos, pero en aquel tiempo los pastores hacían de todo menos cuidar ovejas. Y le dijeron, bueno, a ver, entre nosotras tres, ¿cuál es más linda? Y este empezó a dudar. Entonces Atenea lo quiso sobornar. Le dijo, mirá, dice, si vos decís que soy yo la más linda, te voy a dar la inteligencia, el don de la inteligencia y la sabiduría, debe haber dicho, ¿no? Oh, sí, dijo París. Y entonces después vino Hera y dijo, yo te daré el poder, serás rey del mundo. Y Afrodita lo miró y le dijo, mirá,
Le mostró una bola de cristal donde estaba Elena, que era la mujer más hermosa del mundo. Dice, si decís que yo soy la más bella, vas a tener a esta mujer. Y el tipo no lo pensó más, dijo, Afrodita. Y Afrodita le dijo, bueno, mira, hay un problema. Dice. Elena está casada con Menelao, pero vamos a arreglar las cosas. Menelao de Esparta, ¿no? Es el príncipe de Esparta. Y entonces arman todo este lío para que París vaya a visitar a Menelao a Esparta. Justo cuando llega, Menelao estaba de viaje, se miraron, qué sé yo, vio cómo son estas cosas, Sí, ¿no? se empieza ¿Qué sé así. yo, de quién es esta mano, qué sé yo, cuando Señor. quiso acordar, Armada dice, yo me escapo. Se rajó y se la llevó a Troya en barco. Y ahí Ardió estalló Troya. la guerra de Troya. Ardió ¿Por Troya. qué? Porque Tindario les dijo, ¿cómo? Ustedes Firmaron todos todo. ustedes firmaron que si alguno disputaba el derecho del marido sobre Helena de Troya, nosotros íbamos a salir a defenderlo. Y mirá lo que hizo el París, el hijo del rey de Troya, Príamo. Se la raptó. Bueno, guerra. 10 años de guerra. Así que, por eso, a veces hay que tener unas novias no tan notables, ¿no? No tan bellas, porque si no, te duran poco. Enseguida aparece un tipo más lindo que uno, por ejemplo, París, y se la lleva. Linda historia esta, ¿no? Muy linda. Linda historia. Vamos a escuchar una canción que yo he compuesto y que tiene, eso es una desventaja. La ventaja es que es brevísima. La otra ventaja es que la canta Julia Senko con alguna intervención mía. Y lo ponemos muchas veces. Se llama Una Boca. Y es una canción que hace notar la vinculación entre la belleza, en tanto que simetría, en tanto que ritmo, en tanto que regularidad de los intervalos, la belleza en el concepto clásico y casi filosófico y científico, emparentada con la reacción física del cuerpo humano ante esa belleza. Qué misterio que la simetría haga también vibrar el temperamento y los corazones. Adelante. Una boca